Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Estamos en un programa más de debate jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha que pretende elevar el nivel de discusión del derecho en el país. Hoy contamos con dos prestigiosos juristas como invitados, el doctor José Luis Terán, juez de la Corte Nacional de Justicia, docente universitario, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador y candidato a doctor por la Universidad de Salamanca. Y por otro lado, el doctor Rubén Castro Orbe, docente universitario también de la Universidad Central del Ecuador, magíster en docencia jurídica, candidato a doctor por la Universidad de Salamanca, con quienes estaremos analizando el día de hoy el tema del lavado de activos. El tipo penal de lavado de activos abordado tanto desde lo sustantivo como desde lo procesal. Caballeros, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. José Luis, gracias, teniendo en cuenta que tenemos un auditorio bastante variado, bastante diverso, compuesto en su mayoría por juristas, pero también no juristas. Ubiquemos un poco en contexto. ¿Qué es el lavado de activos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lavado de activos? Bueno, gracias Ramiro, gracias al canal por esta invitación. Realmente temas jurídicos de actualidad son importantes tratarlos. A ver, en términos sencillos, lavado de activo es lavado de dinero sucio, es decir, existen varias denominaciones a nivel de la doctrina sobre lo que es un lavado de activos. Hay otras doctrinas o doctrinarios que lo conocen como lavado de dinero, blanqueo de capitales, pero en sí lo que se trata es ocultar un dinero ilícito, es decir, lo que se trata de castigar aquí, de reprimir, es el origen ilícito del dinero. Y lógicamente, para que este dinero ilícito entre de una manera legal, entre comillas, existen varias fases o varias etapas que justamente aquellas personas que deciden cometer este delito lo realizan. Entonces, básicamente estamos hablando de que el lavado de activos es tratar de colocar un dinero. Es la introducción. Ilícito, es la introducción de un dinero ilícito al mercado financiero legal, aparentemente. Dinero de origen ilícito. Dinero de origen ilícito. ¿De dónde proviene el término lavado de activos? ¿Por qué hablamos del money laundry, del lavado de activos? Bueno, el lavado de activos siempre ha existido. Lo que pasa es que ya penalmente empieza a partir del siglo XX y realmente es en las últimas décadas donde se empieza ya a utilizar. Se empezó con un lavado de activos cuando se relacionaba con el origen ilícito de delitos como el narcotráfico. Entonces, todos esos dineros ilícitos provenientes del narcotráfico se decía que se lo lavaba, ocultaba, lo introducía en el mercado, pero básicamente estaba vinculado con el narcotráfico. Pero luego sería una denominación un poco más amplia cuando se habla de lavado de dinero, es decir, ya no solamente el dinero ilícito puede provenir del narcotráfico, sino también de otro tipo de delitos, crimen organizado, trata de personas, básicamente de delitos transnacionales. Justamente de eso queríamos conversar contigo, Rubén. Cuando hablamos de origen ilícito del dinero, ¿a qué nos referimos? Yo quisiera primero, Ramiro, aparte de agradecer por la invitación, felicitar la iniciativa del Colegio de Abogados de Pichincha por esta importante contribución al conocimiento jurídico del país. Muchas gracias. Creo que actividades de esta índole efectivamente deberían nacer de la iniciativa
de instituciones como ese Consejo de la Judicatura, que lamentablemente realiza actividades que no aportan ni apuntan a lo fundamental del desarrollo jurídico e institucional del país. Un comentario muy personal. Y por eso mismo entonces la complacencia de que el Colegio de Pichincha aporte en este gran vacío que hay ahora en el conocimiento de no solamente la ley, sino del derecho. Dicho aquello, mi estimado Ramiro, un apunte histórico también. El lavado de activos inicia realmente como una, diríamos, especie de motejamiento a una actividad mediante la cual las mafias norteamericanas y sobre todo Al Capone usaban como mecanismo para justamente convertir al dinero de origen ilícito que provenía del tráfico o del contrabando de licor y de lo que obtenían en las casas de juego, justamente introducirlo al flujo y a la circulación normal de la economía y de las finanzas de Norteamérica. Ese mecanismo era justamente una especie de camuflaje que se usaba a través de las lavanderías, justamente. Y por eso el etiquetamiento de Al Capone y lavado su grupo compraron una cadena de lavanderías, literal. Sí, sin duda. Y adicionalmente resulta que este tipo de mecanismos no se quedan en la sola actuación, diríamos, de esta posibilidad de procesamiento del dinero, sino igualmente usando una serie de mecanismos que están en el poder. Al Capone logra, por ejemplo, tener como uno de sus importantes lavadores a un presidente norteamericano, a Rodríguez. En los años 20, el presidente norteamericano inclusive logra fundar varios bancos en México, que son instrumentos de Presidente mexicano. Presidente mexicano. Ajá. Presidente mexicano. De hecho, entonces, estos elementos históricos nos muestran no solo la magnitud y la gravedad del delito, sino que nos ponen ante la evidencia de un fenómeno que sin duda alguna agravia tremendamente la economía y los intereses de los estados y de las sociedades, teniendo a los actores que tiene. La relación, Sin embargo, la relación entre las mafias norteamericanas y los gobiernos latinoamericanos no es nueva y no es accidental también. Recuerda tú lo que era la Cuba pre-Castro, bajo el gobierno de Fulgencio Batista, todas las cadenas hoteleras estaban controladas por grupos mafiosos norteamericanos. Exacto, y esa dinámica no ha sido del todo desaparecida, y más bien yo creería que de las investigaciones que yo he hecho se extiende, se profundiza. Yo ahora tengo el atrevimiento de, junto a algunos sociólogos y politólogos de América Latina, sostener que estamos ante una fase distinta del crimen, de la delincuencia organizada y de la naturaleza del Estado. Bueno, ahora tenemos, ojo, siendo justos, también hay que reconocer que en las décadas posteriores se estructuraron mafias muy fuertes, carteles, etcétera, latinoamericanos también. Pero bueno, vamos un poco menos al tema sociológico y más al tema jurídico. Cuando hablamos de origen ilícito, estamos refiriendo justamente al dinero que proviene de delitos graves, como los han señalado ahora en los organismos ahí tenemos internacionales. una primera pregunta. Para que se procese el lavado de activos, ¿debe haberse demostrado la existencia del delito, sí o no? Hay quienes evidentemente abogan por la tesis de que debiera haberse probado. Sin embargo, en la legislación y en la jurisprudencia internacional se va advirtiendo que la necesidad de probar el origen ilícito de manera concreta, es decir, el nexo del dinero con el delito precedente, no es necesario. Porque pongámoslo un poquito más en sencillo para nuestro público no jurista. Es necesario que exista una sentencia previa, José Luis, de un delito, digamos, narcotráfico, evasión tributaria, etcétera,
para que pueda procesarse el lavado de activos, o puede procesarse el lavado de activos sin este requisito prejudicial? Bien, gracias, Ramiro. Antes de contestar la pregunta, sí quisiera un poco discrepar con Rubén el tema de que exclusivamente el Colegio de Abogados se ha preocupado por esto. Bueno, yo estaba el tema, sí, pero sí. No, no, pero la Corte Nacional de Justicia. Así es, el Consejo de la Judicatura hace su trabajo, la Corte Nacional de Justicia también ha hecho su trabajo, también el Colegio de Abogados. Estamos de hecho, justamente estamos acá, ¿no? De hecho, el espíritu de este programa es netamente jurídico. No vamos a entrar en esas polémicas. Bien, tradicionalmente se podría decir que es un tema prejudicial que tenía que probarse primero el origen ilícito, pero actualmente, al menos como está concebido el COIF, ya no, porque realmente siempre se decía si el lavado de activos es un delito de resultado o de mera actividad. Realmente, actualmente como está concebido en el COIF, al ser un delito autónomo, ya no se necesita primero probar el origen ilícito para poder sancionar o reprimir este delito. Bueno, eso no implica de que el fiscal entonces cualquier cosa podría yo llamarle lavado de activos, pues si no tengo que probar el origen ilícito. Pero no es un requisito. Previamente probar el origen es una cosa. No es requisito previamente probar el origen, porque justamente esa ha sido una de las falencias. ¿Qué es lo que pasaba hace pocos años antes de que entre en vigencia el COIF? Que nadie, o sea, por eso es que en el país no existen sentencias, al menos que haya llegado a la Corte Nacional de Justicia, que han sido sancionados por lavado de activos, han sido sancionados por el delito previo, ¿no es cierto? Entonces, esta falencia es lo que ha corregido el COIF. Actualmente, a considerarse como un delito autónomo, ya no requiero probar previamente el origen ilícito. Eso no significa que no lo tenga que investigar. Pero lo tendrías que probar, digamos, dentro del mismo proceso de lavado de activos. Por supuesto, pero ya no es requisito fundamental, o sea, ya no es una especie de prejudicialidad como se consideraba antes, que primeramente debo probar el origen, el delito previo para poder perseguir. Es decir, que debía haber sentencia condenatoria ejecutoria por un delito previo para recién en ese momento pensar en la posibilidad de perseguir el otro. Ahora no, ahora es un delito autónomo y no solamente vinculado al narcotráfico, sino a cualquier otro tipo de delito que tenga esa característica transnacional, porque el lavado de activos tiene una característica de ser un delito transnacional, es decir, está vinculado justamente con aquellos delitos que tienen una connotación a nivel global, ¿no? Entonces, en este caso podríamos perseguir, por ejemplo, trata de personas, crimen organizado, terrorismo, es decir, narcotráfico. Cualquier actividad delictiva puede generar lavado de activos. Exactamente. Cualquier actividad delictiva puede generar lavado de activos, en la concepción actual. Muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos a una pausa en este momento y luego estaremos conversando un poco más sobre los elementos y estructura de este tipo penal, así como las formas en que el lavado de activos se procesa. Volvemos en un momento. Telesucesos, porque Quito TV. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que semana a semana invita a dos expertos en un punto específico del derecho para analizarlo y exponer los diferentes puntos de vista a ustedes, queridos colegas, y también, por supuesto, a las personas no vinculadas al mundo del derecho. El día de hoy estamos tratando el tema del lavado de activos. Rubén, ¿cómo se procesa el lavado de activos? Porque hay una necesidad de explicar mi punto de vista, inclusive respecto de lo que probablemente más adelante podamos considerar. Yo quisiera que me permitas una discrepancia con la apreciación de José Luis en el tema estrictamente técnico-jurídico.
Cuando al delito de Adelante, activos, de eso se trata. cuando al por eso se delito llama de debate activos, jurídico. al delito de activos se lo convierte en delito autónomo, evidentemente se elimina la necesidad, como aquí se ha dicho, de la sentencia previa. Pero eso no significa que dentro del juzgamiento también haya necesidad de probar el origen. Eso también acaba de decir José Luis. Así es. O sea, lo que dijo José Luis es que previamente, o sea, lo que no existe es un requisito previo, de una sentencia. Entendido previo como antes de que se procese el lavado de activos. Pero en el proceso sí. No es que se trata de probar el origen ilícito. Entonces. No. La primera cuestión, por eso es que digo, hay necesidad de precisar dos elementos. El concepto de delito autónomo en el lavado de activos implica, en primer lugar, que el origen ilícito del lavado de activos forma parte del elemento normativo del tipo objetivo. Es decir, cuando se describe A ver, traduzcamos un poquito para nuestro público no jurista. Cuando hablamos de tipo objetivo, estamos hablando de lo que comúnmente denominamos delito. Es decir, la descripción que hace el Código Penal de una conducta combinada con pena. ¿No? Hasta ahí estamos totalmente claros. Pero eso tiene, como tú sabes... Pero el tipo penal de lavado de activos tiene como elemento el origen los bienes ilícito. De origen ilícito. Por lo tanto, pero los bienes de origen ilícito, ya la prueba no es directa. Ya no se requiere el que yo pueda encontrar un nexo material entre el dinero y el delito de narcotráfico, por ejemplo. Pero bueno, a ver, con todo respeto, Rubén, si me están procesando el lavado de activos provenientes del narcotráfico, ¿cómo me pueden sentenciar si no se ha probado ese origen narco de esos activos que yo supuestamente lavado? Es que el origen ilícito no necesariamente ha de referir a un delito específico. No, por supuesto, pero no puede ser a cualquier cosa, porque de lo contrario, lo que me han probado, ojo, cuando hablamos de lavado de activos, y en esto, corríjame caballero si estoy equivocado, estamos hablando de una cantidad de actividades propias del mercado, ¿verdad? Inversión, entrega, etcétera, que en principio serían totalmente lícitas si no fuera porque el origen de esos activos es ilícito. Se considera ilícito. Se considera ilícito. Si no pruebas el origen ilícito, ¿cómo puedes procesarlo? No, desde luego. El problema es que la prueba ya no necesariamente alude a encontrar un nexo objetivo con un delito determinado. Y sin ese nexo, entonces, ¿cómo calificas de lavado de activos? Porque la persona no ha logrado tampoco determinar que los bienes que ostenta, que los negocios con los que trabaja o que sus relaciones en las que ha podido obtener ese dinero son precisamente relaciones o actividades que permiten presumir la existencia de ilicitud en esas actividades. José Luis, lo que nos acaba de decir Rubén, a quien respeto mucho, pero con quien en este punto discrepo, pero bueno, yo no soy el invitado, yo estoy acá como moderador. Definitivamente. José Luis, ¿no te parece a ti una reversión de la carga de la prueba? Porque al final lo que nos está diciendo Rubén en buen romance es, si la persona no ha podido probar la licitud de sus bienes, no ha podido probar la licitud de sus actividades, entonces podría yo presumir que existe lavado de activos sin que se haya probado el origen ilícito. Esto no es una revisión de la carga de la prueba. Es que justamente a mí me parece que Rubén está equivocado, porque ese es otro tipo de delito. Si yo no justifico, entonces ahí ya entraremos de, por ejemplo, el enriquecimiento no justificado. Si es que incluso eso también con problemas de constitucionalidad. Quizá donde hay la inversión de la carga de la prueba, ¿no es cierto? Podría por ahí, o enriquecimiento que ilícito. No existe, entonces, que la Constitución no pero en el lavado de activos no existe ningún riesgo de la reversión de la carga de la prueba. Porque es que el lavado de activos, para mí, en mi criterio, tiene que estar siempre vinculado a otro delito. Por supuesto. Tiene que estar vinculado a otro delito. El hecho de que el hecho de que no exista una sentencia previa no significa eso es lo único que significa que la fiscalía esté exenta de encontrar un nexo causal o un nexo de relación entre los activos y por supuesto, una actividad delictiva. Tiene que estar vinculado pues a un delito previo. Entonces, ese origen ilícito del dinero proviene de otro tipo de delitos, llámese trata de blancas, terrorismo, llámese narcotráfico, evasión tributaria. Entonces, justamente, lógicamente, como dice Rubén, sí, el origen ilícito es un elemento constitutivo del delito. Es un elemento constitutivo.
pero justamente tiene que estar vinculado, o sea, necesariamente tiene que probarse dentro del proceso. Y el fiscal tiene la obligación de probar el origen ilícito. Ojo, tenemos dos posiciones discrepantes, esto sin duda enriquece el debate y está muy bien. Ahora, tratemos en lo posible de no quedarnos en un solo tema, ya está clara las posiciones de los dos, vamos a otra cosa. Cuando te decía cómo se procesa el lavado de activos, te pido por favor que nos expliques un poquito cómo funciona el proceso penal en este caso, para que nos entiendan nuestros oyentes, nuestros televidentes. Solamente una cuestión cortita. El hecho de que la Fiscalía tenga que probar el origen ilícito del lavado de activos, lo que pretendo decir yo es que no implica probar la preexistencia de un delito determinado. Cuando se habla de origen ilícito del dinero, no hace alusión a un delito determinado. No, puede ser cualquier delito. Exacto. Pero la Fiscalía, especificar. el momento que tú muestras que una persona actúa ligada a bandas transnacionales, el momento que tú pruebas que una persona tiene dinero que no tiene causa lícita de existir o de acumulación, evidentemente estás generando la presunción del origen ilícito, ¿sí? Esto no es una opinión personal mía, lo dice un montón de jurisprudencia que existe en América Latina y en Europa. Entonces, hay posiciones discrepantes. Sin duda. Hay una posición que prácticamente prescinde de la demostración del origen ilícito y se basa en presunciones, en prueba indiciaria, pero esta posición, sin lugar a dudas, implica, desde mi punto de vista, una reversión de la carga de la prueba y de la presunción de inocencia. Pero bueno, insisto, más allá de eso, explícanos por favor cómo funciona el proceso penal en este caso. El proceso penal inicia efectivamente por la actuación de la Fiscalía, pero que tiene además un precedente. En el ámbito del delito del lavado del delito de lavado de activos, lo que nosotros tenemos es una actuación previa de un ámbito administrativo que indaga, operaciones sospechosas. Pero no necesariamente. Normalmente. No necesariamente. Sí, no necesariamente. Por ejemplo, pero el caso de la trata de personas, agarran al operativo y luego se dan cuenta que vienen haciendo esto desde hace un montón de tiempo y que como producto de eso tienen una cantidad de activos. Sí, lo que pasa es que normalmente el dinero o la fuente o diríamos el producto del delito normalmente empieza también a circular por los ámbitos financieros, ¿no es cierto? Entonces la unidad de inteligencia financiera, como se conoce a nivel internacional, aquí le pusieron el nombre la unidad de análisis financiero, es la que normalmente tiene la posibilidad de conocer esas actividades u operaciones sospechosas. Me refería a que lo más probable es que por la vía de esa inteligencia o de ese análisis de inteligencia financiera es que pueda la Fiscalía tener alguna opción de ciertos datos, ¿no es cierto? José Luis, sobre la estructura misma del tipo penal de lavado de activos, ¿cuál es el bien jurídico afectado? Bien, yo sí quisiera aclarar que hay que dividir lo que es la prevención con la represión, ¿cierto? Una cosa es la prevención, que es un tema netamente administrativo, pero ya cuando estamos en la represión no necesitamos ningún antecedente. La Fiscalía puede directamente investigar el delito. Y justamente la sociedad lo que trata de proteger aquí son los bienes jurídicos, es decir, ¿qué es lo que está afectando? Pero ¿cuál es? Bueno, sí, entonces, lo que pasa es que en el homicidio, por ejemplo, yo puedo decir el bien jurídico protegido es el bien jurídico vida. Vida, ¿no es cierto? ¿Y en el lavado de activos? Para mí sería la administración, la administración de justicia. Yo sé que sobre eso también hay, hay discusión. Hay una discusión, pero básicamente para ubicar el bien jurídico hay que ver en dónde le ubicó el legislador al tipo penal. Y este tipo penal está ubicado en los delitos económicos. Entonces, ¿qué es lo que trata de proteger? Justamente es el sistema... La indemnidad del sistema económico. Claro, la debilidad del sistema económico, porque justamente esa es la debilidad justamente de los gobiernos especialmente pequeños. Esa es, digamos, la posición predominante. La presión predominante. En un minuto, ¿cómo se prueba el lavado de activos? Mediante prueba indiciaria, que evidentemente implica demostrar la existencia primero. Mano pesada, dale. No, es que, mira, de hecho yo decía, hay necesidad de entender un elemento que ya lo habíamos señalado, que es el elemento normativo del tipo objetivo. Y el otro, el tema del dolo eventual. Y entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas... La carga de la prueba, me estoy metiendo prueba indiciaria y ahora metiste dolo eventual.
Por si acaso, pero es duelo que son- eventual es una forma son- muy cercana del dolo a la culpa, que prácticamente tiene digamos Y es que que la estos son frontera los entre temas, culpa por Ramiro, representación y es dolo que estos eventual son es los temas tenue. que están en el debate. Sí, no, por Es que supuesto. estos son los temas que Estamos están en el debate debate. jurídico. Y probablemente este tipo de cosas son las que a nuestros colegas son las que les van a ayudar Sin lugar a efectivamente dudas. a entender la grave complejidad que tiene esto y que no es cuestión simplemente de seguir con la actuación normal que hemos tenido en un montón de procesos penales. Aquí vamos a tener debates largos también entre nosotros, como los han existido Sí, en Europa o han existido en otros países. Pero bueno, donde básicamente la prueba tú la ubicas en la prueba indiciaria. fundamentalmente. Una pregunta, José Luis. Bueno, primero, ¿estás de acuerdo con lo de la prueba indiciaria? No, de ninguna manera. O sea, definitivamente este es otro tipo de delito. La prueba Tenemos tiene- dos posiciones, sí, o sea, eso es riqueza del debate, sin duda. definitivamente hay muchos elementos constitutivos del delito que tienen que probarse con prueba plena. O sea, prueba directa. Con prueba directa, ¿no es cierto? Ujú. No podemos juzgar a una persona por Ojo, y indicios. esto lo dice un juez. Ojo. No, ya sabemos qué corriente usted. Claro, No, definitivamente. ya sabemos. Claro. No, No, pero está bien. Desde perfecto. luego, desde luego. O sea, yo Ojo, pienso Yo estoy que... bastante más de acuerdo con él que contigo en este Claro, tema. No hay porque problema. definitivamente no. Aquí no estamos como jueces, estamos como dogmáticos, Claro, como no, por doctrinarios. supuesto, no, sin lugar a dudas. Porque es más, yo no estoy ni siquiera en la sala penal, sino estoy en otra sala. Una Sí. última pregunta. ¿Se puede obligar al abogado a delatar a su defendido? Bueno, de acuerdo al código de ética, no, nunca se podría, Muchas gracias. no se podría Con delatar. eso terminamos. Muchas gracias, caballeros. Gracias, Rubén. Gracias, José Luis. Amigos, amigas, les esperamos la próxima semana en el próximo debate jurídico. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.